Capítulo 2. Entre comillas, pérdida de la perfección. Punto número 4. Lo que no puede ser, no ocurre. Cita textual. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. Texto, capítulo 31, sección 1, párrafo 1, puntos del 3 al 4. ¿Cómo empezar negando lo que nuestros sentidos nos muestran? Los hicimos para regirnos por ellos, y es muy difícil no tener en cuenta la información que nos facilitan. Es muy consistente para nosotros todo lo que nos dicen, porque percibimos el mundo que nos rodea a través de ellos. Me ha parecido muy acertada esta definición. Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Wikipedia. Estudiar el mundo a partir de lo que nos muestran los sentidos se pone cada vez peor, pues si con los 5 sentidos clásicos ya no nos poníamos de acuerdo, ahora están redefiniendo muchos más, hasta 27 según algunos investigadores. Todos son formas de clasificar y de ver. Este mundo es tan posibilista que crece según lo observas, como para fiarnos de él. Entre los nuevos sentidos se han citado el sentido del calor, del dolor, del equilibrio, pero de los que más me ha llamado la atención es el sentido de alerta al peligro. Sí, estamos envueltos en información cada vez más sutil, más abundante, pero cada vez concita menos las voluntades. Siempre que se dicta una teoría, aparecen varios que la puntualizan o incluso la contradicen abiertamente. Pareciera que según aumenta la información, disminuye el consenso. Durante mucho tiempo anduvimos buscando la coherencia en la información de los sentidos. En este mundo, todo gira en torno a datos que ellos nos suministran, pero se trata de buscar la consistencia, no lo que aparenta tenerla. Vamos pues a tratar de analizar lo que parece que está ocurriendo, pero esta vez de la mano de la razón. Procederemos a partir del examen de algunas frases del curso que apuntan en la dirección que estamos investigando. Cita textual. De Dios no se hace burla. No es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena, y la señal de la plenitud es la santidad. Texto capítulo 1, sección 5, párrafo 4.3. Esta frase, rescatada a propósito de las Escrituras por Jesús, viene a mostrarnos un enfoque completamente diferente y contrario al sentido que venía teniendo. Ahora no es una amenaza, como sin duda se entendió durante años, ni la respuesta airada del Padre frente a las inquietudes del género humano. Tampoco es la expresión desairada del Creador al ver su creación mancillada, sino todo lo contrario. Viene a decir que pese a los intentos del hombre de quebrar su voluntad y las pruebas tan contundentes a favor que se presenta a sí mismo, jamás podrá hacer real el pecado y la culpa, ni transformarlos en el motor de la vida. Es extraordinario quedarse por un tiempo en este nuevo mensaje y sentir la corrección que lleva a cabo en nuestra mente solo por el hecho de sostenerla en ella. La verdad que contiene corrige suavemente la creencia errónea que viene subyaciendo desde el comienzo del tiempo. La voluntad de Dios no puede contravenirse, ni jamás se contravino, sencillamente porque Dios no tiene enemigos ni opuestos que puedan hacerlo. Cita textual. El poder no puede oponerse a nada, pues ello le debilitaría,
y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Texto capítulo 27, sección 3, párrafo 1, puntos del 1 al 2. Estas correcciones me hacen mucho bien, porque alinean mi mente con la voluntad que puedo reconocer, porque formo parte de ella. La única oposición pudiera haberle venido de su Hijo, que fue lo que él creyó cuando se basó en ello para dar comienzo al tiempo, pero tampoco pudo ser, porque la voluntad del Padre y la del Hijo se habían unido en el momento de la creación de éste, y jamás pudo deshacerse del acuerdo. Que los acuerdos se rompan en el mundo con tanta facilidad no es suficiente para entender que en el cielo pase igual, sino todo lo contrario. Lo que se acuerda, crea, y la creación no es irreversible. Recordemos este pasaje extraordinario. Cita textual. Dios cumple sus promesas, su Hijo cumple las suyas. Esto fue lo que su Padre le dijo al crearlo. Entre comillas, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su Hijo no recuerda que le contestó, entre comillas, sí, Padre. Si bien nació como resultado de esta promesa, sus votos secretos son importantes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas Él comparte. Y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues Él se comprometió a sí mismo a Dios. Texto capítulo 28, sección 6, párrafo 6, puntos del 3 al 9. Si los votos secretos del Hijo, los que se hizo a escondidas, sino el consentimiento del Padre, son impotentes ante su voluntad libremente expresada junto a la de su Padre, porque ambas se unieron en su creación y son las mismas eternamente. Lo que pareció acontecer después es del mismo material que los sueños. Los, entre comillas, hechos que muestran los sentidos apuntan hacia otra dirección. Pero, ¿con cuál te quedas ahora? Cita textual. Para ser lo que es, el poder no puede tener opuestos. Texto capítulo 27, sección 3, párrafo 1, punto 5. Y en efecto nunca los tuvo, aunque parezca que aún están vigentes por las secuelas que presentan. Aquí está. Él es la garantía de que nada esté ocurriendo. ¿Quién piensa que se puede burlar de Dios? ¿Quién caminó tomados de la razón o el de los hechos que cambian según el observador? ¿Son los hechos dignos del crédito? La separación nunca ocurrió, ni se consumó jamás pecado alguno. Frente a lo que la experiencia de cada día nos trae, las maldades y perversiones que vemos a diario, las atrocidades que podemos consultar en la historia, la malísima prensa que tiene en definitiva el hombre y la humanidad, frente a todo esto está la afirmación: de Dios no se hace burla. Es imposible que ocurra. Este pronunciamiento inequívoco de la verdad sobre lo que únicamente parece ser es el reconocimiento de que no puede ser vulnerada sino en sueños. Esta es la garantía de que no estamos amenazados por pecado alguno que creamos haber cometido jamás. Esto es lo que tenemos que aprendernos, y lo haremos repitiéndonoslo una y otra vez hasta que se incorpore a nosotros, porque fue lo que olvidamos como condición para creernos lo que parece que estamos viviendo. Cita textual. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. Texto capítulo 31, sección 1, párrafo 4, punto 6. Dice que nos enseñamos que éramos culpables. Fue entonces un proceso de aprendizaje. Por otra parte, una tranquilidad de escuchar algo reconocible,
que podemos aprender a salir de aquí. La razón está de nuestra parte. La estamos viendo y comprobando la seguridad de sus postulados. Cita textual: desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad, es imposible. Texto capítulo 7, sección 9, párrafo 6, puntos del 5 al 6. Vuelve a repetirnos por si no entendimos bien. Estamos tan humanizados que trasladamos lo que ocurre aquí al cielo. La misma capacidad que tenemos aquí de desobedecer a nuestro Padre, la exportamos al cielo, a nuestro Creador. Estamos locos. Nunca pudo ocurrir tal desobediencia, corto y claro para quien pueda entenderlo. Pero el motivo de que el curso tenga tantísimas páginas es para convencernos, para que aprendamos que jamás pudo ocurrir lo imposible. Lo repite de una y otra forma, siempre lo mismo, pues sabe que con una frase no es suficiente para desactivar todos los testigos de la nueva, entre comillas, realidad inventada que da cobijo a nuestra huida, a nuestro mundo y a sus justificaciones. Lo que parece que estamos viviendo y es tan real, no está ocurriendo en ninguna parte, sino en nuestros sueños de mentes. Esta es la gloria que hay tras el dolor del mundo. No está ocurriendo, ni los asesinatos, ni las muertes, ni los desencuentros sangrientos. Nada está ocurriendo, solo lo estamos soñando. El soñador, nuestro espíritu dormido, se cree lo que sueña, se identifica con ello, sufre, y su sufrimiento le da la realidad que tiene para él. ¿Cómo va a ser que él sufre, autor de su propio sufrimiento? ¿Dónde se ha visto eso? Cita textual: el cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. Lección 76, párrafo 5.3. Hay varios momentos en los que el curso habla de la separación. Siempre lo hace con una perspectiva diferente para acercarnos realmente a ese momento. Es importante que lo repasemos. Es el nudo gordiano, el nacimiento de la culpa y de todo el dolor que le siguió. Fundamental que lo visitemos. Ese trabajo trata de eso. El párrafo que transcribo es muy clarificador y muy directo, sobre todo su final. Cita textual: cuando estaba en paz no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía permanecer en absoluto, pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriese y por consiguiente creíste que ocurrió. Texto capítulo 13, sección 3, párrafo 11, puntos del 1 al 7. Ahí está, una vez más, solos con nuestro empeño, que de las ilusiones fueran realidad, y para poder creer en ellas, debimos renunciar al conocimiento, pero de Dios no se puede hacer burla. En la huida, fabricamos a nuestro propio padre, el ego, como cómplice necesario. Él está situado y dirige lo que el curso llama mente errada. La estrategia de esta mente, en su afán de hacer que las ilusiones serán verdad, es tratar de santificarlas. Así escuchamos cosas como: el dolor te santifica, la muerte te conduce a la paz de Dios, puedes santificar el dolor desde tu ser,
infinidad de contradicciones a estos vanos intentos, el curso les llama confusión de niveles. Esto quiere decir que las ilusiones jamás se mezclarán con la verdad. La muerte no puede mezclarse con Dios, ni el dolor con la santidad. La mente recta, el hogar del Espíritu Santo en nosotros, solo sabe de la verdad y conoce que las ilusiones jamás van a ser verdad. En esto, como en toda su función, es insobornable. Cita textual. Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Texto, capítulo 13, sección 3, párrafo 10.1. Y culpabilizamos a Dios de nuestra expulsión del paraíso. De esta forma, aseguramos que nuestra culpa fuese real, puesto que suscitó su enfado. Un Dios disgustado da fe de nuestra transgresión. Imaginarnos a un Dios enfadado es infantil, pues lo convertimos en Dios vulnerable al que se le puede molestar. Cita textual. Dios no está enfadado, simplemente no pudo permitir que esto ocurriese, y tú no puedes hacer que Él cambie de parecer al respecto. Texto capítulo 16, sección 5, párrafo 12, puntos del 7 al 9. Durante muchos años hemos andado con esa creencia y descendido sin darnos cuenta al nivel de los dioses de la mitología griega, pues le adjudicamos sentimientos y reacciones humanas. Si realmente pudiéramos hacer enfadar a Dios, si Él tuviera alguna debilidad, en efecto, ya lo hubiéramos no solo enfadado, sino dado muerte. Cita textual. Ningún rito que hayas inventado en el que la danza de la muerte te deleite puede causar la muerte de lo eterno, ni aquello que has elegido para sustituir a la plenitud de Dios puede ejercer influencia alguna sobre ella. Texto capítulo 16, sección 5, párrafo 12, puntos del 9 al 12. Puede parecer repetitivo, pero también el curso lo es, y sin duda es necesario repetir lo obvio, ya que lo hemos enterrado bajo múltiples capas de locura. Repasando la tabla de multiplicar conseguimos aprendernos lo que parece imposible. Yo creo que recordar lo que ya sabemos nos llevará menor esfuerzo, pero sin duda debemos iniciar el estudio. Cita textual. Tú, que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la muerte de Dios y de su Santo Hijo, no pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. Texto capítulo 26, sección 1, párrafo 7.3. ¿Quién no siente alivio al escuchar esto? ¿Y es acaso una noticia nueva? No, es lo mismo, la misma razón hablando, pero sin duda es un descanso apear por un momento la locura. Sostener lo que no es verdad cuesta. Cita textual. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo, ni ha sido sacrificado al pecado en soledad. Y tal como Él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Es por siempre el mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte. Pues Él no creó ni una ni otra, y solo una le fue dada por uno que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. Texto capítulo 26, sección 1, párrafo 7, puntos del 4 al 7. ¿Qué más se puede decir? Podría pensarse en un momento de locura, en una especulación vana, que Dios se debilitó por la creación,
que su extensión menoscabó su capacidad o plenitud. Esto rompería el postulado que dice que dando te asegura la pertenencia de lo que das, que dar y recibir es lo mismo, que en el cielo las pérdidas son imposibles. ¿Crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabado su plenitud debido a tu perfección? ¿O eres tú acaso la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño, que su Hijo prefiere a su propia realidad. Texto capítulo 29, sección 3, párrafo 2, puntos del 1 al 5. Nosotros somos, contra lo que pueda parecer, la prueba de su perfección. Finalmente, recordar lo que el curso nos dice en varias ocasiones. No nos hicimos a nosotros mismos, ni tenemos por tanto la capacidad de cambiarnos. Nuestra voluntad quedó unida a nuestra creación, a la del Padre, y la de Él a la nuestra. Él es nuestra fuente, nuestra causa, nuestro origen, y nosotros somos su Hijo. Y no hay otra posibilidad que la razón acepte. Somos su tesoro, lo más valioso para Él, y lo que es valioso para Él no puede ser indigno, sino santo. Cita textual: Tú ni te hiciste a ti mismo, ni estableciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios y lo que para Él tiene valor es valioso. Texto capítulo 8, sección 6, párrafo 5, puntos del 11 al 12. Y esto es lo que la razón dice, y lo que no puede ocurrir, no ocurre.